7 palabras. Esencia. Porque no hay mejor forma de describir a los marines favoritos del dios de la sangre, hijos del primarca demonio Angron. O así sería si este fuera un video de los devoradores de mundos. Pero, como te habrás dado cuenta por el título del video, no estamos aquí para hablar de los berserkers enfurecidos, aún, sino más bien hablaremos de un individuo en específico, aquel que adoptó las sombras como su hogar y las convirtió en un arma contra sus enemigos. El líder de los cuervos, aquel que acecha en las sombras, para sus enemigos un asesino silencioso, para sus aliados el señor del capítulo de la Guardia del Cuervo. Hoy hablaremos de Kaiban Shrike. Soy la sombra. Este fue el capitán sombrío de la tercera compañía del capítulo de la Guardia del Cuervo y es su actual señor del capítulo. Es especializado en tácticas de infiltración, asalto y especialmente reconocido por su intervención en la liberación de Targus 8. Pero nos estamos adelantando. Si vamos un poco atrás, sabremos que Shrike nació en Kiabar, un mundo forja del cual Deliverance, el mundo hogar de su primarca, es un satélite. Para los que no saben, es lo mismo que la luna con la tierra. Bueno, aquí este pasó buena parte de su infancia, demostrando sus habilidades innatas para el sigilo, como mensajero de un grupo criminal conocido como el gremio Tarkal. Hasta cierto día, durante su adolescencia, este fue un evento que cambiaría su vida para siempre, cuando fue perseguido durante días por un grupo rival, sin darse cuenta de que en su huida, Shrike, alguien más seguía sus pasos. Estos no eran nada más y nada menos que los capellanes de la Guardia del Cuervo. Un dato curioso es que los capellanes de la Guardia del Cuervo dedican parte de su tiempo a vigilar las calles de las colmenas de Kiabar en busca de posibles reclutas. Desafortunadamente, Shrike fue finalmente capturado por sus perseguidores, consiguiendo sin embargo matar a 4 de ellos en el proceso, mediante trampas y artimañas. Prisionero, fue llevado al cuartel de sus enemigos, donde le torturaron para obtener información. Poco alegraría a sus captores que en un descuido consiguió escapar mientras eliminaba a otros 3 de ellos. En medio de su huida desesperada, antes de que fuese asesinado, un capellán que lo vigilaba descendió con sus retroreactores a través de los edificios de la colmena para rescatarlo. Sin previo aviso, el joven Shrike intentó volverse a escapar, pensando que esta era otra banda que lo había encontrado. Pero por supuesto que la fuerza de un desnutrido y cansado muchacho de las calles de Kiabar no fue en absoluto rival para la fuerza de un marín espacial. En ese momento pasó a ser un recluta y fue llevado a la Torre del Cuervo en Deliverance, la fortaleza monasterio del capítulo, para ser entrenado como un nuevo hermano de armas. En este lugar, desde el principio, demostró ser un candidato insubordinado y rebelde, constantemente hallando refugio entre los sombríos pasillos del fuerte para ocultarse de sus superiores y entrenadores, que a menudo le imponían castigos disciplinarios. Y ya el cambio desde el joven merodeador que huía de sus tutores hasta ser el marín espacial en el que se convertiría fue gradual y doloroso, desafiando la paciencia de los sargentos de adiestramiento, casi hasta el punto en que estos se planteaban su ejecución. Finalmente, el pupilo creció como un fiel siervo del imperio, llegando a ser uno de los héroes más reconocidos de su capítulo. Después de que Corbin Serax, quien era el señor del capítulo para ese entonces, y un gran contingente de la tercera compañía de la Guardia del Cuerpo murieran en una emboscada Tau, sería Kaiban Shrike el que dirigió el equipo de ataque que recuperó la semilla genética de los caídos, y probablemente fuera este el acto de altruismo lo que consolidó la posición de Shrike como el sucesor natural de Severax, pues se ganó los votos de los demás capitanes sombríos, recibiendo el manto del señor del capítulo. Y enhorabuena, pues la Guardia del Cuervo necesitaba un nuevo líder, uno tan ampliamente respetado que pudiera revertir el creciente aislamiento del capítulo respecto al resto del imperio, aislamiento que solo se había acentuado bajo el mando de Severax, por lo que a regañadientes Shrike aceptó el resultado de la votación. Una de sus intervenciones más famosas ocurrió durante la batalla en Targus 8. Esto ocurrió durante los primeros meses de la campaña, donde sirvió como capitán sombrío de la tercera compañía.
Sus fuerzas eran una de las unidades asignadas al asalto de Targus 8 y tenían la misión de eliminar las defensas planetarias de los orcos. Golpeando con rapidez y fuerza, los hombres de Shrike lograron sus objetivos, pero se quedaron atrapados allí cuando sus naves de evacuación fueron destruidas. Sin pensárselo, Shrike orquestó una campaña de destrucción y estragos tras las líneas de los orcos. Durante 2 años, la tercera compañía de la Guardia del Cuervo golpeó al Wag donde sea que mostraba debilidad, destruyendo depósitos de combustible, almacenes de munición, saboteando las baterías de artillería orca y fábricas de pisoteadores a la mínima oportunidad. Estos tipos se emboscaron a las patrullas de los comandos, asesinando a los líderes orcos con una eficiencia despiadada, sin dejar de enviar todo el tiempo datos de telemetría e inteligencia a las naves de la Armada Imperial en la órbita. No hace falta decir que Shrike y sus guerreros eran intocables, golpeando desde las sombras como si de un orco morado se tratase. Acechaban a su presa como fantasmas, aguardando el momento correcto para saltar de la oscuridad como una tormenta de venganza. Y Shrike dirigió cada uno de los asaltos en el frente, cegando a sus enemigos con cada golpe de sus afiladas garras, antes de llevar a su Guardia del Cuervo de regreso a la cobertura de la oscuridad. Y así el conflicto de Targus 8, que podría haber durado décadas, se resolvió gracias al tercer capitán en un tiempo en que los comandantes imperiales jamás habrían podido siquiera esperar. Cuando Shrike evacuó a su compañía de las ruinas de Targus 8, fue honrado con el laurel imperial. Tras sus veloces y letales asaltos, fue aclamado como un héroe por todo el sistema y más allá, por lo que entre las ruinas asediadas de otra docena de mundos, los desesperados suplicaban al emperador inmortal que enviase a Shrike para salvarles del terror del Wag Pentacráneos. Incluso los comandantes de la flota y los generales de la Guardia Imperial rogaban al señor de la Guardia del Cuervo para que enviase al capitán sombrío Shrike a sus sectores de las compañías. Pronto los orcos del Pentacráneos empezaron a temer a las incursiones de la Guardia del Cuervo, vigilando con preocupación y sospecha cada sombra que los rodeaba, sabiendo que en cualquier momento la cólera oculta de los marines espaciales podría caer sobre ellos. Otra de sus grandes hazañas ocurrió durante el asedio de Quintus. Yo diría que comenzó cuando Shrike recibió la noticia de la caída del planeta Quintus frente a las fuerzas de la Legión Alpha y de su terrible líder Kennax Voldorius, el elegido de los dioses del caos y príncipe Daemon. Desplegando sus fuerzas en el devastador planeta, la tercera compañía libró un combate continuo contra los amos de la noche, que azotaban el lugar como parte de los refuerzos de Voldurius. Durante el aseguramiento de la zona, el reconocimiento de la Guardia del Cuervo detectó la entrada oculta de varias naves Thunderhawk de los Cicatrices Blancas, que habían evadido las defensas herejes. Cuando estos aterrizaron, se encontraron con unos inesperados aliados, defendiendo la posición de despliegue, pues Shrike se aseguró de que los recién llegados tuvieran un aterrizaje seguro. Después, Kaiban Shrike descendió con un par de cuchillas relámpagos de los Thunderhawk de la tercera compañía de los Cicatrices Blancas, liderados por el maestro cazador, el capitán Kor Sarro Kham, a quien se le había encargado la misión de eliminar a Voldurius. A pesar de la notoria rivalidad que existía entre los capítulos de los Cicatrices Blancas y la Guardia del Cuervo, los capitanes no tardaron en dejar de lado sus diferencias y planear una ofensiva contra las fuerzas del caos. Shrike dirigió un ataque señuelo contra la posición fortificada del sur de la capital, mientras Kor Sarro se ocultaba en un complejo de cuevas para flaquear a las tropas de la Legión Alpha que Voldurius envió como refuerzos ante el azote de la Guardia del Cuervo. La pinza creada por ambos capítulos se cerró sobre los herejes, aniquilándolos. El siguiente paso del ataque de los marines espaciales fue un ataque combinado, tras neutralizar las defensas exteriores de los cañones Thunderhawk. Los Cicatrices Blancas iniciaron un asalto mecanizado con transportes Rhino y rápidas tropas de motocicletas, dispersándose por toda la ciudad de Macarra, nunca dejándose acorralar por los enemigos, que eran mucho más numerosos que ellos.
La Guardia del Cuervo desembarcó sus tropas sobre la ciudad cuando los marines de Corsaro neutralizaron las baterías antiaéreas, combinando el despliegue de las Thunderhawk y el asalto de los retropropulsados sobre los enemigos, en los edificios y los puestos de defensa. Ya a este punto, atrapado entre los rápidos ataques de las fuerzas de choque motorizadas en los niveles inferiores y la infiltración implacable sobre sus cabezas, las fuerzas de defensa de Macarra cayeron sin misericordia. Finalmente, solo el propio Voldurius y su guardia personal quedaron acorralados frente a los recintos interiores de la ciudad, siendo obligados a luchar a muerte contra los marines espaciales. Y aunque muchos hermanos de ambos capítulos cayeron en la batalla, Corsaro y Shrike se enfrentaron al archihereje, azotándolo sin piedad, hasta que el colmillo lunar, la espada reliquia del maestro cazador, cortó la cabeza del príncipe demonio, mientras las garras del capitán sombrío lo inmovilizaban contra el altar en la catedral de Macarra. Bajo el mando de Shrike, los marines espaciales de la Guardia del Cuervo no se despliegan allí donde los comandantes imperiales han luchado para contener a invasores alienígenas o para aplastar los últimos vestigios de una rebelión, sino en mundos que han sido abandonados a su suerte por un imperio asediado e insensible. Y obvio, desde la aparición de la Gran Fisura, hay más mundos de esta clase que nunca antes. En esos planetas, los desesperados defensores luchan con aún más ferocidad, conscientes de que cada minuto que resisten es un minuto en el que la Guardia del Cuervo podría llegar desde las sombras para liberarlos de su sufrimiento. Y hasta aquí el video de hoy. Ya sabes que si te gustó, no olvides darle like y compartirlo. Sin nada más que decir, ya sabes que yo soy Edelobra y si quieres saber más, no olvides suscribirte.